Cuando era adolescente me gustaba bastante leer. Mis padres, la verdad, me controlaban mucho el tiempo que pasaba en los videojuegos, así que no había mucho tiempo durante la semana, así que con el tiempo libre que tenía, pues sí que había bastantes libros y lo pasaba leyendo. Y había una colección de libros que mis padres consiguieron, que era, supongo que habéis escuchado, de Barco de Vapor, una editorial que tenía algunos libros, y me acuerdo una novela que la leí, creo que la leí a lo mejor varias veces, y se llamaba esta novela La leyenda del rey errante. La leyenda del rey errante. Y contaba la historia de un rey árabe, una novela, era inventado un rey árabe, que este rey árabe era fanático de la poesía, era un poeta, pero por circunstancias que se dieron, este rey al final tuvo que salir de su reino, dejar su trono y andar errante por todo su reino, andar errante de un lugar a otro, de un reino a otro por mucho tiempo. Por eso se llamaba el rey errante. La lectura que ha hecho el hermano José Luis en esta mañana no es una leyenda, es realidad, ocurrió de verdad. Y en una parte nos nombra y vemos ahí al rey David como un rey errante. Él que había sido ungido por Dios, vino el profeta Samuel y le ungió con aceite, ungido para ser el rey de Israel, ahora estaba errante. ¿Qué significa errante? Significa que vas de un lugar a otro sin un lugar fijo. Y en el capítulo 23, el versículo 13, lo dice de una manera bastante explícita cuando dice, versículo 13, dice ahí, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Anduvieron de un lugar a otro. Así estaba el rey David. El que tenía que estar en el trono, sentado allí, reinando, estaba ahora andando de un lugar a otro. Es más, en el Salmo 107, que quizá lo escribió también David, tenemos una expresión más larga sobre esto que estaban viviendo. Quizá también refiriéndose al pueblo de Israel en el desierto, pero dice el Salmo 107, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y hoy queremos ver la historia de un rey errante. La historia de un rey errante, el rey David, ungido por Dios, pero que ahora estaba exiliado, como un proscrito, como vimos hace unas semanas, por el odio del rey Saúl. Él y los suyos ahora eran forzados a andar errantes de un lugar a otro, sin un lugar fijo, solamente confiando en la misericordia de Dios. Y vamos a ver que este rey errante también fue un rey que erraba, que pecaba, que se equivocaba, que caía en la duda y en la incredulidad. Porque aunque hemos dicho que David muchas veces nos ilustra y nos habla de cómo del rey de reyes, el hijo de David que iba a venir, no era un ejemplo perfecto, no era un cuadro perfecto, porque muchas veces David caía y pecaba, pero Cristo no cayó ni pecó. En Hebreos 11, ese texto del Nuevo Testamento que nos habla de los héroes de la fe, nos habla de aquellos de los cuales el mundo no era digno, hombres que vivieron por la fe. Y vimos la semana pasada cómo habla de aquellos que errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero antes de eso nos dice que conforme a la fe, todos estos confesaban que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así era como David ahora estaba. En su misma tierra era extranjero y peregrino. Ahora, el hijo de David, Jesucristo, también tuvo que pasar por su desierto particular, ¿os acordáis? Cristo en el desierto siendo tentado por 40 días por el mismísimo Satanás, enfrentando la tentación más grande que ninguno de nosotros hemos nunca enfrentado. Satanás mismo tentando a Cristo, pero fue victorioso en toda esta tentación. Pero la vida de Cristo misma, aunque Él era perfecto de carácter, era también la vida de un extranjero y peregrino, porque este mundo no era su hogar, dejó su gloria, vino a este mundo, se humilló e incluso decía en este mundo, cuando le preguntaban, decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, refiriéndose, no tenía ni un hogar propio, el mismo Jesucristo. Ahora, los seguidores de Cristo, si de verdad has venido a Cristo, has depositado tu fe en Él, eres un seguidor de Cristo, también vas a pasar tiempos como David. Tiempos en los que Dios permite que tengamos que
vivir errantes, ir de un lado a otro. Errantes, quizá no es tanto teniendo que desplazarte de un lado a otro, a algunos sí que les toca, a algunos en el día de hoy que están siendo perseguidos por su fe, tienen que ir errantes de un sitio a otro, pero a veces en las circunstancias que vivimos, parece que sí, que vamos dando tumbos de un lugar a otro. Las pruebas nos hacen perder el norte, experimentamos momentos de naufragio, donde el barco se queda a la deriva, llevado por el viento, a donde sea, y decimos, Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago en este momento? Te pregunto, ¿estás pasando por un momento así? ¿Estás pasando por un momento así? Errante, quizá no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer con tu vida. O quizás has pasado por un momento así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en momentos así? Todos nos vamos a sentir de alguna manera como errantes. ¿Por qué? Porque el cristiano de alguna manera se debe de sentir así. Porque nuestra ciudadanía no está en nuestro pasaporte español. Si eres de Cristo, tu ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Yo parezco un extranjero, hablaba antes con Sara, que siempre me han visto como un extranjero por las pecas, por el color de mi pelo, porque soy medio español y medio irlandés, pero es que, en cierta manera, todos los hijos de Dios somos extranjeros en este mundo. Este mundo no es mi hogar. Hay un himno que cantaba de pequeño que dice, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz tendré tesoros, sí. Y ese debe ser nuestro hogar. Como seguidores de Cristo, debemos confiar siempre en las promesas de Dios, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Y voy a repetir eso porque es importante que nos quedemos con eso en el día de hoy. Como seguidores de Cristo, debemos confiar siempre en las promesas de Dios, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso Cristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orilla, donde la polilla corrompe, donde las cosas se van a corromper, sino haceos tesoros en el cielo. La semana pasada vimos a David, el rey que debía ser el rey de verdad, lo vimos en la cueva. Vimos que él hacía el llamado de unirse al rey. El tema era únete al rey en su aflicción, únete al rey por su invitación, únete al rey, ponte bajo su dirección. Vimos eso la semana pasada. Y eso es lo que vimos en este paréntesis que aparece al final del capítulo 21 y el inicio del capítulo 22. Pero hoy queremos ver la historia del capítulo 21, 22 y 23, donde vamos a ver la historia de un rey errante, un rey que va de un lugar a otro sin morada fija. Y en primer lugar, en el capítulo 21 y también en el 22, vamos a ver a el rey en el tabernáculo. El rey en el tabernáculo. Y vamos a ver ahí la mentira y la matanza en Nob. El rey errante en el tabernáculo, la mentira y la matanza en Nob. David era el ungido para ser el rey, lo hemos dicho muchas veces. Y cuando acaba su conversación con Jonatán, su amigo, en el capítulo 20, decide acudir al último grupo de personas, si se puede decir así, que le quedaba. Había acudido al profeta Samuel, pero allí le habían pillado y ya no estaba seguro allí. Había aprendido mucho con Samuel, pero tenía que huir de ahí. Después había ido al hijo del rey, a la casa real, a ver si ahí encontraba refugio, pero tampoco. Así que profetas y reyes no le iban a ayudar. Así que ahora acude a los sacerdotes, el otro oficio instituido por Dios que le quedaba. ¿Por qué va David allí? Pues quizá porque él sabía que lo mejor era rodearse de los que están cerca de Dios. Eso es una verdad muy importante. Lo mejor es rodearte en tu vida de aquellos que están cerca de Dios. Cuando todas tus amistades son personas que están lejos de Dios, personas que no están en Cristo, eso va a tener una influencia muy grande en ti. Y David decía, quiero rodearme de aquellos que están cerca de Dios. En segundo lugar, David puede ser que vaya aquí pensando en ver por última vez el tabernáculo, antes de tener que huir. O quizá también estaba pensando en ir ahí porque le den algunos víveres o armas. Y Cristo es tanto el profeta como el rey, como el sacerdote. David no encontró refugio permanente en ninguno de estos hombres o oficios a los que acudió, pero Cristo, el rey, el profeta y el sacerdote, Él es el refugio al que podemos acudir en cualquier momento.
Ahora, ¿quiénes eran estos sacerdotes en Nob? Quizá os acordáis, en los primeros capítulos de Primera de Samuel que vimos sobre Elí. Elí era el sumo sacerdote. Elí, que sus hijos murieron juzgados por el Señor, porque él nos dice que no había estorbado a sus hijos, les había dejado hacer lo que ellos quisieran, y sus hijos fueron perversos, incluso dice la palabra, hijos del diablo. Así que sus hijos murieron, y Ahimelech era nieto de Fines, uno de los hijos de Elí. Estos eran descendientes de Elí. Ahora, cuando en el versículo 1 de capítulo 21, cuando Ahimelech, el sacerdote, ve a David, nos dice ahí que se sorprende. La palabra original en el hebreo habla de que estaba tembloroso, con miedo. ¿Por qué? David era jefe de mil soldados, y él ve venir a David quizá con un par de siervos, y ya está, con algunos criados. Seguramente había escuchado algo de que las cosas entre David y Saúl no andaban muy bien, y dice, ay, 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 viene David, viene solo, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero ¿qué hace David? Cuando ve a Ahimelech así sorprendido, tembloroso, David le miente descaradamente. David le miente descaradamente al sacerdote de Dios. Le dice que Saúl lo manda en una misión secreta y nos preguntamos, David, ¿por qué? David era un hombre de la verdad, un hombre sincero, pero aquí se deja llevar por la incredulidad, no estaba confiando en el Señor, y esta mentira de David tan insensata y descuidada trae graves consecuencias, incluso más viniendo de un hombre de fiar, un hombre al cual Ahimelech se iba a fiar de él, y David miente aquí sin ningún problema, trayendo unas consecuencias horribles para esta ciudad, para estos hombres. No le hubiera sido problema el decirle lo que pasaba, seguramente lo hubieran refugiado y ayudado, pero David aquí miente directamente. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. En cuanto a la mentira, ¿permite Dios la mentira en alguna circunstancia? ¿Ha pensado eso alguna vez? ¿Hay algún momento en que de necesidad, cuando la mentira esté bien? El 9º mandamiento nos dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Ese mandamiento tiene alguna excepción? Alguno diría, bueno, voy a hacerle una sorpresa a tal persona, entonces no pasa nada si le miento, le cuento un cuento. Bueno, hay algunos que han hecho eso o hemos hecho eso, pero hay que llevar cuidado. Alguno dice, bueno, si alguien se entromete en mi vida, no pasa nada que le diga mentiras porque él es un entrometido, así que no pasa nada. Y podemos entender un chiste que se haga o una ironía y a veces se hable, pero mentir para engañar a otra persona, la Biblia nos dice que siempre es pecado. Ahora, ¿qué pasa con mentir para salvar una vida? O mentir para salvar tu propia vida. No es fácil. Por ejemplo, ¿os acordáis de Rahab en Jericó? Rahab, esta mujer, que antes había sido ramera, esta mujer que viene y ve a los espías, esta mujer que creía en el Señor, y ve a los espías, los esconde en su casa para que no los cojan y los maten. Y cuando vienen a preguntarle los de su ciudad, ella les dice, no, ya se han ido por ahí. Claramente mintiendo. ¿Estaba eso bien? No sé si conocéis la historia de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una mujer holandesa en la Segunda Guerra Mundial que allí, creo que en Ámsterdam, salvó a muchísimas personas, a muchísimos judíos de la muerte, escondiéndolos en su casa. Ponte en su lugar. ¿Qué harías tú? Estás ahí en la Segunda Guerra Mundial, has escondido a judíos en tu casa y vienen los guardias nazis y tocan la puerta de tu casa, abres la puerta y te dicen, ¿tienes judíos en tu casa? ¿Qué harías? Si les dices que sí, pues mueres tú y todos ellos. Pero eres cristiano, si les dices que no, estás mintiendo. No es fácil, no es fácil. Ahora, en ese tiempo hay escritos de Corrie ten Boom y de sus hermanas y había diversidad de opiniones en cuanto a eso. Nos dicen incluso la historia de una hermana de Corrie ten Boom que justo esto pasó. Y Corrie ten Boom estaba con su hermana y dos jóvenes se acababan de esconder, judíos, debajo de la mesa para que no los cogieran. Tocan los guardias alemanes y dicen, ¿han entrado aquí unos judíos? Y la hermana de Corrie ten Boom dice, sí, claro, están debajo de la mesa. Y se empieza a reír. Los guardias alemanes, viéndola, avergonzados,
cierran la puerta y se van. Y decimos, wow, eso es confiar en Dios, eso es también utilizar la mente de manera correcta. Ahora, por supuesto, también vemos en la historia de Corrie ten Boom y en muchos de ellos que tuvieron también, o ellos pensaban que lo correcto era mentir para salvar vidas. Y es una situación muy difícil. Fue un debate que los cristianos tuvieron ahí. Y es difícil saber qué haríamos cada uno de nosotros en peligro de muerte o si nos jugamos la vida de algún ser querido. Pero tenemos que llevar cuidado de que la mentira nunca está justificada en la palabra de Dios. He leído algunos artículos de buenos hombres de Dios, he estado pensando en esto esta semana y la pasada, y hay algunos hombres de Dios que con la mentira de Rahab que tenemos en la Biblia, de esta persona que escondía a los espías, dicen que esta mentira era necesaria para salvar a los espías. Otros he leído que dicen que a la gente enemiga no tienen derecho a o no merecen que le digamos la verdad. Pero hay que llevar cuidado con esto. La Biblia nunca ensalza la mentira de Rahab. Rahab, ahí en Jueces, se nos nombra como un héroe de la fe, en Hebreos, después lo leemos, pero nunca dice que lo bueno que hizo fue mentirles, lo que dice que lo bueno que hizo fue esconderles. ¿Había otra forma de esconderles sin mentir? Quizás sí. Pero por supuesto, Rahab era una cristiana, una recién convertida, diríamos, acababa de conocer al Señor. Así que por supuesto que no deberíamos nunca criticarla por esa mentira. Pero tenemos que pensar, si Dios es un Dios de la verdad, si Dios aborrece la mentira, si Él quiere que sus hijos andemos en la verdad, que desechemos la mentira, que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, y eso lo dice toda la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que su voluntad perfecta para nosotros incluya la mentira? ¿Es que Dios se contradice? ¿Puede ser que en un momento dado, para cumplir uno de los mandamientos de Dios, haya que quebrantar otro? ¿Es que Dios no es capaz de darnos un camino para que podamos cumplir sus mandamientos? Y por eso creo que es peligroso el hacerse esta idea de que mentir en ciertas maneras, en ciertas ocasiones está bien, aunque por supuesto aquí estamos hablando solo de casos extremos que ninguno de nosotros hemos enfrentado. Pero mal entendido esto podría conducir a esa enseñanza jesuita de que el fin justifica los medios, de que da igual mentir si es por una buena causa, como quizá algunos habéis escuchado que algunos dicen, o da igual robar si es que estás en necesidad, o etcétera, etcétera. Eso se puede aplicar a muchos casos. Dios nos promete que siempre con la tentación Él da la salida para que podamos soportar. Dios siempre da una salida. Hubo un tiempo, esta es una historia que leí que me encantó, hubo un tiempo en Escocia, en el país de Escocia, donde era un delito lo que estamos haciendo hoy. Venir a congregarse, a predicar la palabra de Dios, era un delito. Así que las congregaciones tenían que reunirse en bosques al aire libre, donde estuvieran escondidos, porque si los soldados armados los descubrían, los mataban o los metían en la cárcel. Así de serio era en Escocia. Una vez una chica joven, estaba yendo a uno de estos cultos ilegales en los que se predicaba la palabra de Dios, cuando de repente en el camino unos soldados vienen y le dicen, dinos a dónde vas. La chica entonces dijo, mi hermano mayor ha muerto, voy a la lectura de su última voluntad y su testamento. Piénsalo, ¿quién es nuestro hermano mayor sino Cristo? ¿Qué es predicar la palabra de Dios sino leer su última voluntad y su testamento? La dejaron ir y esta chica pudo ir a reunirse con sus hermanos. Eso es, creo yo, ser sabio y astuto como serpientes, que nos dijo el Señor que lo fuéramos, pero sencillos y sinceros como palomas. Mi hermano mayor ha muerto, dijo, voy a la lectura de su última voluntad y de su testamento. Qué historia más preciosa. Así que, cuidado con la mentira. La palabra de Dios nos dice que debemos ser hombres y mujeres de la verdad. El problema aquí que tuvo David es que dejó de confiar en Dios y el miedo, la incredulidad le vino y hizo que se entorpeciera su mente y que se nublara su corazón y dijo esta mentira que tendría tantas consecuencias tan graves como después veremos. Ahora él le pide provisiones al sumo sacerdote, pide pan, pide armas. El único pan que tenía el sacerdote
era el pan, lo que se llama de la proposición, el pan que se ponía en el tabernáculo, en la mesa. Se ponían 12 panes en 2 hileras de 6 cada uno. Y la ley decía que ese pan debía ser puesto cada día de reposo, cada sábado, y entonces ponían pan nuevo cada sábado, y el pan duraba por una semana. Seguramente era un pan que pues podía durarles una semana, porque después, el sábado, cuando quitaban el pan que ya había estado ahí, los sacerdotes debían comerlo. Y nos dice la palabra de Dios que debían comerlo Aarón y sus descendientes, el sumo sacerdote y sus descendientes. Ahora, la ley no dice nada de que en un caso de necesidad este pan se pudiera dar a otra persona, como aquí ocurre. Y esto era un caso de necesidad, y por eso la decisión de Ahimelech fue la correcta. ¿Sabes que esta misma historia se nombra en el Nuevo Testamento? En Mateo 12, Cristo nombra esta historia. Allí los discípulos de Cristo tenían hambre, así que van por los sembrados, por donde estaba allá algo sembrado, y empiezan, nos dice, a recoger espigas y a comérselas. Seguramente Cristo había andado por mucho tiempo con ellos, estaban hambrientos, habrían estado en la sinagoga, quizás de vuelta, tenían hambre, así que cogieron estas espigas y la comieron. Nada en la ley decía que en el día de reposo no pudieras coger algo para comerlo, pero los fariseos tenían sus normas más estrictas que incluso la ley de Dios. Habían añadido a la ley de Dios, lo cual dice Dios que nunca se debe hacer. Así que les acusaron: estáis trabajando el día de reposo, estáis recogiendo espigas, eso no es trabajar, y trabajar está penado en el día de reposo, no puede ser. Y Jesús, a los fariseos por su hipocresía, les nombra esta historia de David. Y les dice: ¿no fue David al tabernáculo y comió de los panes de la proposición, lo cual lo deben comer los sacerdotes solamente? Y les habló de la hipocresía de su corazón, porque los fariseos se habían olvidado del espíritu de la ley y estaban solamente tergiversándola para sus propios medios. Habían quitado mandamientos y habían añadido mandamientos, hacer su propia ley. Y así mucha gente en nuestro alrededor, ellos hacen su propia ley. En vez de ir aquí, a la palabra de Dios, dicen: no, yo me hago mis propios mandamientos, lo que más se ajuste a mi vida. Quieren ser su propio Dios. Cuidado, mucho cuidado con eso. La ley de Dios está aquí, solamente aquí. Y Cristo les dijo a los fariseos: misericordia quiero y no sacrificios. Los fariseos preferirían que alguien se muera de hambre el día de reposo a que alguien quebrante el mandamiento que ellos se habían inventado. Así que David fue permitido que comiera esto. Ahora, cuando David estaba aquí, se nos dice después, no hemos leído toda la historia por falta de tiempo, pero había un hombre allí en el tabernáculo llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de ovejas de Saúl. Así que este hombre oyó toda la conversación, y un día cuando estaba con Saúl y Saúl le decía: ¿me vais a decir alguno dónde está David? Doeg dijo: yo lo vi, yo he visto a David, y le dijo todo lo que pasó con estos sacerdotes. Le dijo que estos sacerdotes habían apoyado y ayudado a David, y tal fue el enfado de Saúl que manda que todos los sacerdotes vengan a su presencia, y al final manda matar a todos estos sacerdotes. Ninguno de los siervos de Saúl se atrevía a hacer esto. Estos eran hombres de Dios, sacerdotes, nadie se atrevía. Pero este hombre malvado, Doeg, que era de la descendencia de Edom, no era israelita, mata a estos 85 sacerdotes, y no solo eso, sino que va a esta ciudad, a Nob, y se nos dice ahí en el capítulo 22, en el versículo 19, que hiere y mata a toda la ciudad. Toda persona de la ciudad, sea la edad que sea, es aniquilada, incluso el ganado. Lo destruye todo en una de las matanzas más crueles y horribles que se registran en la Biblia. ¿Por qué fue esta matanza? ¿Por qué ocurrió? Pues primeramente por la maldad de Saúl y de Doeg, estos dos hombres que se aliaron en la maldad para aniquilar a todos los sacerdotes de Dios. Ahí vemos lo lejos que estaba Saúl de Dios. Si era capaz de ir a donde estaba el tabernáculo y destruir toda esa ciudad, porque al parecer habían ayudado a David. Así de lejos estaba Saúl de Dios. Y por la maldad de estos dos hombres, esta ciudad fue destruida. Pero también David tenía una parte de responsabilidad. Por la mentira de David, también esta ciudad fue destruida, porque todos somos responsables de las palabras que decimos. Todos somos responsables de las palabras que decimos. Quizás has escuchado esas palabras que dicen: eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Eres dueño de tu silencio, esclavo de tus palabras.
Y cuando hablamos y decimos mentiras, somos responsables de lo que hemos dicho. ¿Por qué? Porque si el sacerdote hubiera sabido la verdad, si David le hubiera dicho, estoy huyendo de Saúl, Saúl viene a por mí, el sacerdote hubiera llevado mucho cuidado en si iba o no a Saúl y en llevar cuidado con lo que hacía. Pero el sacerdote actuó de la manera más inocente y por la mentira de David sufrieron esta matanza tan cruel. Y por eso David en el versículo 22 del capítulo 22 le dice a Abiatar, el único que había escapado, le dice: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Tengo la culpa yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y es que una palabra, una mentira nuestra puede traer mucho daño, mucha blasfemia en contra del nombre de Dios, muchas consecuencias graves a los que nos rodean. Pero también esta ciudad fue destruida por la maldición que se le dio a Elí. Y volvemos ahí a los primeros capítulos del libro de Primera de Samuel. En Primera de Samuel 2:31, los primeros capítulos, cuando los hijos de Elí se desviaron haciendo lo que no debían hacer, cuando robaban a la gente sus sacrificios y sus ofrendas, cuando también se nos dice que adulteraban con las mujeres que venían, vivían vidas perversas estos dos hombres y su padre no les estorbaba, Dios mandó una maldición a Elí. Y en 1 Samuel 2:31 dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, refiriéndose al poder que ellos tenían, de modo que no haya anciano en tu casa, verás tu casa humillada. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y esta profecía se cumplió aquí. Cuando toda esta ciudad murió, sí por culpa de Saúl y Doeg, sí por culpa de la mentira de David, pero también por culpa de la maldición que Dios envió a Elí por el pecado de sus hijos. Y es que, ¿sabes qué? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la ley de la cosecha. Los agricultores, lo conocéis muy bien, lo que el hombre siembra, eso también siega. Eso va a pasar. Lo que el hombre siembra, eso también siega. Y en el área espiritual, eso se cumple. Tú siembras un amor por el Señor, pues segarás lo acorde al amor por el Señor. Tú siembras yo paso de todo, a mí no me importa, yo no leo la palabra, yo no oro, yo no me congrego, yo no hago nada así, pues segarás lo correspondiente a eso. Y muchas veces esta siega viene incluso en la vida de nuestros hijos. Aquí en Nob vemos que la incredulidad y la mentira de David traerían consecuencias no solamente para su vida, sino para la vida de los que le rodeaban. Y lo mismo pasa en nuestra vida. La mentira y la incredulidad traen consecuencias para los que nos rodean. Ahora, cuando David se entera de todo esto, Abiatar, el hijo de este hombre que ha muerto con toda su familia, el único que sobrevive es Abiatar, vienen a David. ¿Sabéis lo que hace David? Viendo lo que había cometido, ¿qué hace? Lo primero que hace es acudir al Señor. Acudir al Señor. Y leemos que el Salmo 52 es el salmo que David escribe cuando escucha de todo esto que ha pasado. Si podéis ir conmigo al Salmo 52. Es curioso la cantidad de salmos que David escribe en este tiempo. Y algunos han dicho, si David hubiera estado escribiendo tantos salmos cuando estaba en el palacio, quizá muchas de las cosas que hizo en el palacio no hubieran ocurrido. Aquí David en las tribulaciones acudía a Dios continuamente. Pero David quizá en el relax del trono no acudió a Dios, quizá de la misma manera. Salmo 52, hablando de este hombre Doeg, empieza diciendo: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua, y así es verdad. Y al haber venido este hijo del sacerdote en el versículo 8 dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Pero si estaba exiliado, si estaba fuera del tabernáculo, dice: yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. David había decidido, después de este tiempo en el que David se había alejado de Dios, había estado frío su corazón, David ahora decide esperar en el Señor, confiar en el Señor y en su misericordia. El rey errante,
un rey que había errado grandemente, no pecado, y por su pecado vino toda esta matanza. Ahora vuelve al Señor, vuelve a renovar su comunión con Dios y escribe este salmo en el que vuelve a estar cerca de Dios. Así que eso es como vemos al rey errante en el tabernáculo, en Nob, esta mentira y esta matanza que ocurre ahí. Y ahora mucho más rápido vamos a ver el rey en la ciudad, la liberación y la traición en Keila. Keila era una ciudad de Judá. Y en el capítulo 23 leemos que los filisteos atacan a la ciudad de Keila. Los mismos filisteos verían la debilidad de Saúl, el rey, esos ataques de locura que tenía, la crueldad que él tenía contra sus propios súbditos, y dijeron, ahora es el tiempo de atacar, vamos a por Israel. ¿Sabes qué? Cuando tú dejas al Señor a un lado, cuando dices, lo dejo a un lado, yo estoy bien, yo solo, sin el Señor, cuando lo dejas a un lado, entonces llegan los problemas, van a llegar los problemas por todos lados. También lo que pasa, cuando el pueblo de Dios se empieza a pelear entre sí, entonces es cuando el enemigo empieza a atacar. El enemigo sabe que David está huyendo de Saúl, que Saúl está atacando a David. Así que el enemigo dice, vamos a atacar Israel, a hacer estragos. Pero lo curioso de esto es que ¿a quién van los de la ciudad de Keila cuando necesitan ayuda? ¿Van al rey, a Saúl, al rey que estaba en el trono? No, van a David, al fugitivo, al proscrito. Y esto refleja quién era en realidad el rey escogido por Dios para ese tiempo. Otro recordatorio de Dios a David diciéndole, tú eres el que yo he escogido. Pero piensa en cómo estaría David en ese tiempo. Sufriendo la soledad, nadie me quiere, soy fugitivo, errante de un sitio a otro, no estoy seguro ni en mi propia tierra. Había ido de Nob, había ido a Aquis, a los filisteos, después de Aquis a la cueva de Adulam, como vimos la semana pasada, de la cueva va a Moab, a la otra nación, y de Moab a Judá otra vez, de un lado para otro. Y ahora en toda esa dificultad, vienen ahora y encima me piden ayuda. Con todo lo que yo estoy sufriendo, ¿me piden ayuda? La respuesta de muchos de nosotros hubiera sido, yo tengo suficiente con lo mío, déjame tranquilo, que yo tengo suficiente con lo mío. Pero la respuesta de David, del ungido de Dios, no fue así. La respuesta de otro hubiera sido, vamos a ver, eso no es mi responsabilidad, eso es responsabilidad del rey. Yo, mi trabajo, que el rey haga su trabajo. Pero esa no fue la respuesta de David. Cuando le pidieron ayuda, la dio porque estaba cerca de Dios. ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Estamos atribulados con pruebas, dificultades, vienen y nos piden un favor. Y muchas veces pensamos en decir, yo ya tengo suficiente con lo mío. ¿Estamos pensando así o estamos deseando ayudar incluso en la dificultad? Piensa en Cristo, el Rey de Reyes, nuestro Salvador. ¿Cuándo es cuando Cristo ha hecho la obra más grande de ayuda, salvación y redención por el ser humano? Cuando más atribulado estaba. En su sufrimiento más grande dio la ayuda más grande. Y quizá en lo que podamos debemos seguir su ejemplo en eso. En el sufrimiento, incluso dar ayuda cuando la piden. Ahora, en esta liberación de Keila, los filisteos atacan la ciudad y lo que hace el rey David, el rey legítimo, es que consulta a Dios. Vemos aquí un cambio en David. Cuando había estado con el sacerdote Ahimelech, ahí en Nob, no consulta a Dios, simplemente hace lo que hace y miente. Cuando estaba con los filisteos, que lo vimos la semana pasada, se hace el loco y no consulta a Dios. Ahora lo primero que hace es consultar a Dios. Tenía el profeta Gad y seguramente este profeta le da la palabra de Dios. Así que consulta a Dios. Dios le dice, ve a liberar a Keila. Pero rápidamente los que tenía alrededor le dicen, espera David, espera. Si estamos con miedo aquí, con miedo de nuestro propio país, ¿cómo vamos a estar si vamos para allá? Y ahí tenía David, ¿escucho a Dios o escucho a estos hombres de mi ejército? Y te pregunto a ti, ¿a quién vas a escuchar? ¿A quién vas a escuchar tú? ¿Vas a escuchar hoy la voz de Dios, que está clara en su palabra? ¿O vas a escuchar lo que te digan tus amigos del mundo? O quizá incluso, no, es que tengo amigos cristianos que me dicen esto o me dicen lo otro, pero ¿a quién vas a escuchar? Escucha a Dios, escucha la palabra de Dios, y David hizo eso.
escuchó a Dios. Aunque en el capítulo 23, los que estaban con David, en el versículo 3, le dijeron, pero ¿cómo más? ¿Qué nos va a pasar si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? David dice, yo voy a escuchar a Dios y voy a hacer lo que Dios me dice. David va con sus 600 hombres, ahora tenía 200 más, va a Keila, pelea contra los filisteos y los vence otra vez. No tenían nada que hacer delante del ungido de Dios. Dios los entrega en sus manos, David se lleva incluso sus ganados, les causa una gran derrota. Libra a los de Keila y los rescata de una muerte segura. El ungido de Dios liberando a aquellos que estaban en gran dificultad. ¿Y sabes qué? Hay un rey mucho más grande que David, que también vino al rescate de su pueblo. Ese rey es Cristo y vino a librarnos de nuestros pecados. Nosotros estábamos con el enemigo a punto de ganar la victoria. El enemigo que es Satanás, que es el pecado que nos lanza a un infierno, que es la condenación que merecemos por pecar. Pero el Rey de Reyes vino en rescate de su pueblo. El rey que nosotros teníamos, como Saúl aquí, ni nos quería librar, ni nos podía librar. El rey que nosotros teníamos, siendo hijos del diablo, siendo esclavos al pecado, ese rey ni nos podía librar ni nos quería librar. Pero vino Cristo para librarnos de todo pecado, para limpiarnos de todo pecado, para darnos libertad. Porque ¿sabe lo que dice Juan 8? Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo el Rey te puede salvar. No busques la libertad en lo que da este mundo, porque lo que hará es esclavizarte más. Busca la libertad solamente en Cristo. Y David fue allí, liberó, como el rey que Dios quería, liberó a esta ciudad, pero Saúl se entera que David está ahí. Y vemos aquí la traición de esta ciudad, porque Saúl vuelve al ataque. Es curioso en el versículo 7 lo que le dicen a Saúl. Mira lo que le dicen. Fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. No le dicen a Saúl que David ha venido, ha rescatado la ciudad, ha vencido a los filisteos, lo que tú debías haber hecho, Saúl. No le cuentan eso. Es como las noticias a veces hoy en día, que nos cuentan solamente lo que quieren contarnos o nos cuentan solamente lo que queremos escuchar. Pues igual ocurre. Le cuentan a Saúl solamente lo que él quería escuchar. No le cuentan lo que había hecho David. Así que Saúl escucha esto y dice, ya está. Y lo peor de lo que hace Saúl es que mete a Dios en la maldad que iba a hacer él. Dice Saúl ahí en el versículo 7, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. ¡Qué blasfemia! ¿Meter a Dios en tu pecado? Pero eso ya nos dice la palabra de Dios, que los enemigos de Dios lo van a hacer. En Juan 16, versículo 2, dijo Cristo ahí, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Así ha ocurrido en la historia. Por mucho tiempo cristianos han sido martirizados, han sido matados en nombre de Dios. Lo tenemos aquí hace 400 años, 500 años o incluso menos en España. Los cristianos eran torturados, los cristianos eran puestos en la hoguera por la santa, que no era nada santa, Santa Inquisición española, y lo hacían en nombre de Dios. Metían a Dios en su maldad, pensando o imaginándose que rendían servicio a Dios. ¡Qué blasfemia es eso! Saúl vuelve al ataque, ¿y qué hace David? Consultar a Dios. David vuelve a consultar a Dios, vemos que otra vez estaba cerca de Dios. No decide por lo que me dicte mi corazón, no decide por lo que me digan mis soldados, decide por lo que diga Dios. Y el versículo 6 nos dice ahí que Abiatar, este sacerdote, había llevado el efod. El efod era una túnica que tenían los sacerdotes. En esta túnica había unas piedras que se utilizaba para saber la voluntad de Dios. Se lanzaban estas piedras en ese tiempo y así sabían qué era lo que Dios quería, las piedras de Urim y Tumim, para saber la voluntad de Dios. Y así que en el versículo 9, David le dice a Abiatar, trae el efod. Pero ahora tenemos algo mucho más seguro para saber la voluntad de Dios. Mucho más seguro que estas piedras de Urim y Tumim. Tenemos la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Y como dice el comentarista Matthew Henry en cuanto a este texto, nuestra respuesta en cuanto a qué es la voluntad de Dios para mi vida debe ser la misma que David,
pero cambiando la palabra efod por Biblia. Trae la Biblia. Ay, Señor, ¿qué debo hacer en cuanto a esto? Trae la Biblia. Ahí está. Señor, ¿con quién me debo casar? Trae la Biblia. Ahí está. Señor, ¿cómo puedo saber más en cuanto a ti? Trae la Biblia. Aquí está. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Trae la Biblia. Ahí está. Señor, ¿cómo debo arreglar esta situación, esta discusión que he tenido con mi esposa o con mi esposo? Trae la Biblia. Aquí está. Señor, ¿cómo saber en qué carrera debo meterme? ¿Cómo saber qué trabajo debo escoger? Trae la Biblia. Aquí está. La Biblia quizá no te dirá exactamente qué carrera o qué trabajo, pero te va a dar unos principios que los debes seguir. Unos principios que te orientarán, que te dirigirán al camino correcto que debes escoger. Trae la Biblia. No dejes la Biblia ahí en el estante. Léela, estúdiala y encontrarás la voluntad de Dios para tu vida. La encontrarás ahí. David consulta a Dios, dice, trae el efod. Nosotros decimos, trae la Biblia. Pero al final Dios le dice que la ciudad traicionaría a David, al rey. David en su consulta le pregunta a Dios, ¿va a venir Saúl a por mí? Si yo me quedo aquí, ¿va a venir Saúl? Y Dios dice, sí, va a venir. Y David dice, entonces, si viene Saúl, ¿me traicionarán los de Keila? Y Dios contesta, sí. Así que David decide escapar. Y vemos aquí cómo Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. No solamente sabe lo que estamos pensando ahora en este mismo momento, en qué estás pensando, eso lo sabe Dios, yo no, pero Dios sí. No solamente sabe lo que has hecho esta mañana, no solamente sabe lo que vas a hacer esta tarde, pero también la sabiduría de Dios, Él sabe incluso en el ámbito hipotético. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras hecho esto o lo otro? Y eso es exactamente lo que le dijo a David. Si haces esto, esto va a ocurrir o aquello va a ocurrir. Y piensa ahora en cómo se sentiría David otra vez traicionado. Otra vez. Otra vez. ¿Es que nadie me quiere? Señor, ¿por qué me has traído aquí? Qué difícil su situación. Los de Keila seguramente, claro, habían oído lo que Saúl había hecho con Nob, cómo se había cargado a toda la ciudad, y los de Keila decían, nosotros no queremos que nos pase eso, así que traicionamos al que nos ha rescatado. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos traicionado al que nos ha rescatado? ¿Cuántas veces como Pedro hemos negado al que nos ha salvado? ¿Cuántas veces? Oh, que confiemos en el Señor. No tengamos temor de los hombres como tuvieron aquí, sino que confiemos en el Señor para siempre defender a nuestro Señor y Salvador. Y la situación de David, imagínate, otra vez dormir a la intemperie. Por un tiempo había estado en Keila, en una ciudad fuerte, durmiendo en una casa, estando allí tranquilo, y ahora otra vez al desierto, otra vez para afuera. ¿Cómo pensaría David? Seguramente diría, Señor, ¿me guías a un lugar de refugio, de comodidad, de deleite, para sacarme de allí? ¿Por qué lo haces, Señor? ¿Por qué haces esto? Y Dios hace muchas veces eso en nuestras vidas. Nos permite pasar por un tiempo de comodidad, de refugio, de deleite en nuestra vida, y después nos saca de ahí. Y nos vuelve a llevar al desierto. Y nos vuelve a llevar a las pruebas. Y decimos, Señor, ¿para eso no haberme llevado a este sitio? ¿Por qué Dios le dijo a David que fuera a Keila para luego sacarle de Keila? ¿Por qué, Señor, me hace vivir este tiempo de luna de miel para luego otra vez volver a las pruebas? Pero Dios lo hacía para que Dios fuera el único refugio de David. Para que David no confiara en las murallas de la ciudad, para que David no estuviera confiando en sus propias fuerzas, sino que David confiara solamente en Dios. Y en Keila, en esta ciudad, aprendemos que debemos buscar siempre la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque implique sacrificio y aunque implique también la traición de los hombres. Y ya para acabar, vamos a ver el rey en el desierto, porque David, ¿qué hace? Va al desierto. Vemos ahí el chivatazo y el acorralamiento en Zif, en el desierto de Zif. David no podía estar en el tabernáculo, ni la ciudad, ni ahora el desierto tampoco le sirve de refugio. David estaba seguro solamente en Dios. Así que los 600 hombres de David y él se encuentran solos, y en medio de esto tenemos ahí en el capítulo 23 un momento de
deleite, un momento de fortalecimiento que Dios le da a través de Jonatán, en el versículo 16 al 18. Jonatán viene y fortalece a David. Pero otra vez, los hombres de esta zona de Zif se chivan de dónde está David, se lo dicen a Saúl. Saúl otra vez hace lo mismo, mete a Dios en su crueldad y le dice a estos hombres: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Habla como si él hablara de parte de Jehová, cuando estaba tan lejos de Dios. Y vemos aquí al rey acorralado, al rey acorralado. Mira lo que dice el versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Ya estaba llegando cerca el tiempo de la muerte de David, o eso pensaríamos. No había escapatoria ahora, no había nadie que venía a ayudarles, estaban acorralados, iban por el monte y se ven que por un lado tienen el precipicio, por el otro lado tienen el monte, a la izquierda viene una parte del ejército de Saúl que los ha acorralado, a la derecha viene la otra parte del ejército de Saúl. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Pero ¿sabes qué? Hubo un lado que Saúl no podía cubrir, y era arriba. Saúl podía cubrir todos los lados de David, pero no podía cubrir arriba. ¿Y sabes qué? Hijo de Dios, si te sientes acorralado en la tentación quizás, es que no puedes con esta tentación que estás cayendo una y otra vez, mira hacia arriba porque de ahí viene tu salvación. Si te sientes acorralado en la aflicción, en la desesperación, en el desánimo, en la frialdad de tu corazón, mira hacia arriba, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de tu fe, mira hacia arriba porque de Él viene tu salvación. Y eso es lo que ocurre aquí. Dios obra. Y de repente, Dios interviene. Justo entonces, llega un mensajero a Saúl y le dice: los filisteos han irrumpido en el país. ¡Oh, ¡qué suerte!, ¿no? Fíjate, 5 minutos más y David estaría muerto. ¡Qué suerte! De eso nada, de suerte nada de suerte. Dios había controlado todo. Dios controló al ejército filisteo para que viniera en ese momento. Dios controló los pasos del mensajero para que llegara en ese momento. 5 minutos más y David estaba muerto. Pero Dios trajo la liberación justo a tiempo, como lo va a hacer en tu vida y en la mía. Dios llega justo a tiempo. Y Dios libera a David. Trae salvación y libera a David, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Tú y yo vamos a pasar por momentos de aflicción, momentos errantes, momentos como David aquí pasó en Nob, pasó en Keila y pasó en el desierto. Momentos de desierto vamos a pasar, pero miremos hacia arriba. Miremos hacia aquel de donde viene nuestra salvación. En el Salmo 54, salmo que David escribió cuando estaba en estos momentos, cuando los de Zif le habían traicionado también. Salmo 54 dijo David: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Sabes que si estás en Cristo, tienes a Dios sosteniendo tu vida. Nada ni nadie los arrebatará de la mano del Padre, dijo Cristo, ni nadie los arrebatará de mi mano. Dios sostiene tu vida. Pero ¿sabes qué? Si no estás en Cristo, si no tienes al Rey de Reyes como tu Señor y Salvador, entonces te tengo que decir que estás no en el lado de David, en el lado de Saúl, en el lado de los enemigos del rey, en el lado donde el fin no es bueno, en el lado donde la condenación es lo que te espera. Por eso, ven hoy a Cristo si no le tienes como tu Señor y Salvador. Y si Él es tu Salvador, quizás has pasado un tiempo como David, alejado de Dios, restablece tu comunión con Dios. Que se caliente tu corazón con la palabra de Dios y determina estar cerca de Dios y buscar su voluntad en cada momento. Vamos al Señor en oración. Gracias.